Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Missions Time. Estamos aquí otro viernes, listos para hablar acerca de misiones. Tenemos un nuevo invitado, nuestro amigo Nahum Cepeda. Nahum, bienvenido. Gracias. Dios te bendiga. Nahum, para quienes no lo conocen, él es misionero a la nación de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, un país ubicado en el centro de África, ¿verdad? Y él va a estarnos compartiendo sus vivencias, su proyecto misionero, sus experiencias. Nahum, contanos, ¿quién eres tú? ¿Cómo comienza tu historia y tu entrada a esta aventura de misiones? Amén. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad, el espacio, ¿verdad?, que nos permiten el poder estar acá y poder compartir un poco acerca de nuestro trabajo y cómo Dios pues, ha tenido misericordia y también nos usa como un instrumento para su gloria. Acepté a Jesús a los 7 años. Okay. Soy un fruto de escuela dominical. Wow. Yo creo mucho en la instrucción y en la enseñanza a los niños porque soy un fruto de eso. Y a los 7 años acepté a Jesús durante una clase y desde ahí el Señor ha venido trabajando en mi vida. Amén. Conforme pasó el tiempo, fui instruido por mi pastor, por mis abuelos, ¿verdad? Porque eran mis abuelos los que eran cristianos en ese entonces. Wow. Y ellos siempre me llevaban a la escuela dominical, ¿verdad? Uno cuando está pequeño, ¿verdad?, necesita ser instruido. Y mi abuela, yo recuerdo, mi abuela fue una mujer que era muy estricta, pero era una mujer muy devota al Señor, ¿verdad? Muy devota a la iglesia, a la religión. Y ella recuerdo que nos llevaba, a la buena o a la mala, ella nos llevaba, ¿verdad? Como típica abuela, ¿verdad? ¿Quieres ir o quieres ir? Ajá, nos llevaba a la escuela dominical y agradezco mucho, ¿verdad? Hay una etapa en la que creces y decís, eso fue lo mejor que te pasó. Entonces, yo soy uno de esos niños, su abuela lo instruyó. Íbamos a los 15 años, pasé por las aguas bautismales, ¿verdad? Adoctrinado por mi pastor en la iglesia local donde yo asistía, de las Asambleas de Dios. Y después de que pasé las aguas bautismales, Dios me permitió trabajar en el liderazgo local como el presidente de los embajadores de Cristo. ¿Verdad? Trabajé con esta... ¿A qué edad eras el presidente de jóvenes? A los 16 años. 16. A los 16 años, imagínate, adolescente, saliendo de la adolescencia para ser joven. El presidente de los jóvenes de mi iglesia eran aproximadamente 80 jóvenes de mi iglesia. Wow, a tus 16 años ya el Señor te permitió estar a cargo de 80 jóvenes. Sí, 80 jóvenes y estamos hablando de jóvenes mayores que yo, porque de 30 para abajo eran las edades por las que rondaba la juventud en mi iglesia y yo era el líder. ¿Te imaginas qué tipo de responsabilidad? Y eso solamente Dios te da fuerza y te da la capacidad, porque... y a la vez trabajaba como maestro de escuela dominical, era en mi iglesia local. Yo impartía las clases los días domingos, era en un campo, teníamos aproximadamente 21 niños, ¿verdad? Entre 21 y 25 niños era siempre el grupito que yo tenía en mi campo. Fue una gran experiencia, una gran labor trabajar con ellos. También era parte del ministerio de alabanza, tocaba la batería, ¿verdad? La música va en mis venas. Mi abuelo era músico también. De tal manera que yo trabajaba en la iglesia de una manera... Estaba muy involucrado. Sí, llevaba el estudio, llevaba las responsabilidades en mi hogar, ¿verdad? Porque desde pequeño también trabajaba y estudiaba a la vez, pero creo que yo siempre pensé, yo hago mucho para la obra de Dios, pero Dios quería más, ¿verdad? Recuerdo que un pastor siempre me decía, Dios no pone cargas sobre quien no las puede llevar, ¿verdad? Pero uno se conoce, ¿verdad? Vos sabés hasta dónde puedes dar, pero a veces llega un punto donde no conoces hasta dónde puedes dar, porque no has explorado la parte de lo no conocido. O sea, prácticamente servimos como, escuela dominical, yo ya trabajé en esto, yo recibí clases. Creemos que ya hemos dado suficiente, ¿verdad? Ajá, y tenés un guión, yo ya sé cómo hacer esto. Pero de repente empezaron a llegar misioneros a la iglesia, el pastor dio la oportunidad de que misioneros llegaran a compartir a la iglesia acerca de misiones y creció un pequeño interés, como qué bonito, los misioneros, ¿verdad? Y todo. Y yo empecé... Más que todo es como un ministerio que te causa cierta curiosidad, ¿verdad? Sí, exacto, porque sabes que es algo no explorado, es fuera, empezando porque es fuera de tu país, ¿verdad? Y más aún fuera de la iglesia. Entonces es como, qué interesante, ¿verdad? Pero jamás en tu vida te imaginas, yo un día voy a estar ahí, ¿verdad? Bueno, en mi caso no me proyectaba diciendo voy a ser misionero un día, en ese momento. Exacto. Pero el tiempo pasó, yo igual seguía con mi trabajo y igual seguía sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Pero llegó un momento
en el cual yo empecé a asistir a algunas capacitaciones, algunos talleres de misiones, ¿verdad? Sobre el conocimiento del mundo musulmán, de cómo la iglesia perseguida y cómo trabaja misiones a nivel mundial. Dios como que empezó, ¿verdad?, a tocar mi corazón y yo empecé a ir a algunos certámenes, a algunas cumbres mundiales, empecé a ir a algunos talleres y Dios me ministraba, Dios tocaba mi corazón y yo regresaba a mi casa y volvía a lo normal, a mi trabajo, volvía con mi familia, a mi vida normal, trabajar en la iglesia, dando el 100% y a veces se podía más, ¿verdad? Porque yo amaba y amo servir al Señor y amaba lo que yo hacía en mi iglesia. O sea, si los hermanos me decían, hermano, usted nos puede ayudar con esto, yo era como, sí, hermano, cuente conmigo, porque me gustaba hacerlo. Ajá, y quizás no era el más calificado o el mejor, pero estaba dispuesto. Pero yo tenía la disposición, que es lo importante, ¿verdad? Entonces, y aprender, tener un espíritu enseñable. Con humildad lo digo, ¿verdad? Porque la verdad todo es gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad? En su bondad y gracia. De repente, pues, recuerdo que después que regresé de una capacitación de misiones, llegué a mi casa, me senté, empecé a disfrutar un almuerzo que había preparado. Cuando de repente Dios ahí me ministró. Wow. Ajá. Comiendo. Ajá, yo comiendo. Esta que es mi experiencia. Yo comiendo. Muy particular. Y por cierto, soy muy bueno para comer, eso sí lo digo. Eso sí, los que me conocen saben. Y yo mientras estaba comiendo, pensé y yo dije, yo estoy ahorita disfrutando esa comida y podría estar haciendo algo más para el reino de Dios. Wow. Empezó como una desesperación por las almas que se perdían. Y yo decía, yo estoy disfrutando acá, yo estoy viviendo una vida normal, ¿verdad? Tengo mi trabajo, tengo mi salario. Y cuando hay personas que no lo tienen y aún peor, que hay personas que no tienen a Jesús como yo lo tengo y que no conocen esta salvación. Y yo era como señores, ¿cuánto es la mies y no hay obreros? Y yo dije, bueno, Señor, no sé qué está pasando, pero si necesitas un obrero, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, sin saber en lo que me estaba metiendo, ¿verdad? O sea, que bien interesante porque empezaste a ir a eventos o a capacitaciones enfocadas de misiones y es como que Dios fue poniendo un poquito más y un poquito más de carga en tu corazón por las misiones hasta que llega este momento clave donde Dios te ministra y vos atendés y decís, aquí estoy dispuesto si tú quieres usarme en misiones. Sí, Dios siempre usa como un anzuelo, ¿verdad? Una carnada, ¿verdad? Y vos cuando estás dispuesto, ¿verdad? Rápido, ¿verdad? No, en cierta forma, como algunos dicen, Él va atrayendo nuestro corazón, ¿verdad? De formas y con cosas particulares. Muchas veces ponemos la excusa en que no somos capaces, no estamos estudiados, pero Dios no busca gente capaz, gente preparada. Él prepara a la gente que le escoge. Exacto. Ajá, entonces, esa es parte de mi trabajo en la iglesia local. Luego de eso, yo siempre he sido amante a la lectura, ¿verdad? Amante al estudio, siempre me ha gustado. Sí. Y apareció la oportunidad de poder entrar al programa de UCCM en aquel entonces, pero ahora es conocido como UCCR. Y este programa de formación ministerial en el área de misiones me ayudó mucho porque me capacitó no solamente en el área de misiones, sino que en el área teológica también. Okay. Y aparte de eso iba de la mano en la práctica, porque trabajábamos en la zona en evangelismo, ¿verdad? Capacitando, instruyendo niños, ¿verdad? Y trabajando con personas adultas. Entonces, vos sabés que siempre la teoría siempre tiene que ir de la mano a la práctica. Porque es necesario, ¿verdad? Para la instrucción y el conocimiento. Entonces, gracias a Dios en este programa pudimos aprender cómo trabajar en la iglesia. Era súper diferente a cómo se trabajaba en la iglesia, porque acá estaba incluido misiones, estaban incluidos diferentes herramientas de discipulado, ¿verdad? Y las proyecciones, que eso es bien importante en un trabajo, una proyección. Estando en el programa, ¿verdad? Pude estudiar el bíblico, además de eso, pudimos salir a algunos viajes misioneros. Y Dios me dio el privilegio, yo siempre digo es un privilegio porque nunca lo creí, ¿verdad? Que yo pudiera hacerlo, sino que fue una gracia de Dios. Mi primer viaje fue a Nicaragua, fuimos por 5 ocasiones, fui a Nicaragua en ese año, era trabajando en discipulado, en la capacitación, evangelismo, casa por casa. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2012. 2012, sí. Mi promoción se caracterizó por esos viajes que fueron frecuentes a Nicaragua, ¿verdad? ¿Has estado cuántas veces en Nicaragua, más o menos? Hasta hoy en día. Hasta hoy en día, aproximadamente 8 veces. 8 veces. Ajá, wow. Que hemos estado en viajes, los 8 viajes han sido
ministeriales, ¿verdad? Evangelismo, trabajo allá. Y me alegro mucho por eso, ¿verdad? Sí. De tener la oportunidad de poder llegar a Nicaragua y compartir con la gente, una gente, wow, maravillosa, nos trataron súper genial. Gloria. Hubieron muchos retos, muchas dificultades, como en todo país lo hay, ¿verdad? Exacto. Y la oposición, pero en medio de ello vimos la mano glorificándose, ¿verdad? La mano de Dios glorificándose en nuestras vidas y nosotros glorificando a Dios por medio de ello. En esos viajes pude ver cómo la gente se salvaba, cómo aceptaban a Jesús en su corazón. Vos sabés que cuando vos sos parte del trabajo que se hace en misiones, ya sea en el país o fuera, Sí. cuando vos sos parte del trabajo, entra una satisfacción en tu corazón sabiendo Viendo los resultados. que hay un resultado, que hay gente que ya no va a pasar su eternidad en el infierno, sino que logró, fuiste parte de llevar la oportunidad a la gente de conocer a Dios, Exacto. ¿verdad? Y de poder salvar su vida. Entonces, en el primer viaje, en el segundo viaje, igual vimos gente cómo se salvaba. Recuerdo una ocasión que llegó una muchacha, una joven que es como de unos 19 años, ¿verdad? Que ella decía que se sentía mal. Ella estaba siendo atormentada por el diablo, ¿verdad? Ella decía que la muerte la rodeaba. Ella quería morir porque decía que la muerte la acechaba y estaba ahí detrás de ella y que no encontraba paz ni tranquilidad. Entonces ese día en la iglesia ella llegó y nosotros llamamos a los hermanos, al pastor, nosotros oramos por ella y hubo una liberación, ¿verdad? Una liberación porque ella estaba siendo atormentada por Satanás, ¿verdad? Y ella pudo decir que Jesús era su salvador, su libertador, ¿verdad? Después de la oración. Después de que ella fue liberada y que recibió del Señor lo que Él tenía para ella, Sí. aparecen los padres de la muchacha que querían reconciliarse en la iglesia porque ellos se habían apartado y que ahora que veían manifiesto el poder de Dios en su vida, ¿verdad? Querían ellos también experimentarlo. Entonces, y nosotros, wow, esto solamente lo hace Dios. Y sabes que no sos vos, no, que al final es quien te acompaña, es con quien está, ¿verdad? Entonces, luego, además de que ellos pasaron y que se reconciliaron, unos familiares más de la misma familia, llegaron también que querían aceptar a Jesús en su corazón, Wow. ¿verdad? Que era algo que nunca habían experimentado ellos, Sí. ¿verdad? Ver la mano de Dios moverse y en sanidad, Sí. ¿verdad? Y que lo estaban viviendo en ese momento. Y es uno de los testimonios que guardo muy en mi corazón porque fueron parte de lo que Dios me permitió Algo muy ver, impactante, de ¿verdad? muchas cosas que pasaríamos horas en el video. para Tendríamos que compartir. hacer 3 videos. Ajá, exacto, más, ¿verdad? Compartiendo cada testimonio, pero es uno de los más resaltantes, ¿verdad? Maravilloso, la verdad. Luego después de estar en los viajes a Nicaragua, Dios me permitió ir a Brasil, Wow. ¿verdad? Siempre en el 2012, Sí. por estas fechas, Sí. fuimos a Brasil y trabajando siempre con el ministerio, ¿verdad? Castillo del Rey. Fuimos a Brasil, se empezó con el ministerio allá, él estaba en sus inicios y Dios me permitió ser parte allá, ver cómo el Espíritu Santo bautizaba, ¿verdad? Vos sabés que uno de los obstáculos, ¿verdad?, que hay allá, Sí. es que el idioma, ¿verdad? Sí. Es el portugués, ¿verdad? Y los aspectos culturales que cada país tiene, Claro. ¿verdad? Vos sabés, cada familia es una cultura, imagínate otro país, Sí. es diferente. Entonces, pero lo que puedo resaltar de ese viaje es cómo el Espíritu Santo bautizaba a los jóvenes, que vos sabés que trabajar con los jóvenes no es fácil, ¿verdad? Pero jóvenes bautizados en el Espíritu Santo y ver cómo las almas se salvan, ¿verdad? Y cómo ver que el idioma nunca va a ser una barrera para el Evangelio, ¿verdad? Ni una frontera, un obstáculo para ello. Eso es lo que nos prueba que esto es divino, ¿verdad? Que ni el idioma ni ningún contexto cultural es una barrera para poder comunicar el mensaje de Jesús, porque es Él el que lo hace posible. Ajá, exacto. Entonces, después de eso, Dios me permitió estar en Guatemala. Wow. En Guatemala, ¿verdad? Trabajando igual. Era un campamento, hicimos un campamento, se llamaba Prueba de Todo. ¿Verdad? A Prueba de Todo. Fue una experiencia muy buena, porque en ese campamento hubieron bastantes jóvenes que fueron llamados al ministerio. Wow. O sea, vos sabés, mira, es que cada actividad que se hace, ese es el enfoque, que haga un resultado, ¿verdad? Ya sea evangelístico, ya sea un resultado ministerial, sea en almas, pero es que algo tiene que pasar en tus actividades. Entonces,
El tiempo que pasamos en Guatemala fue bonito porque estuvimos en unos lugares, ¿verdad? Como le dicen a los niños, los patojos, ¿verdad? donde mira, habían pocas casas. Nosotros decíamos, uy, aquí no va a haber gente a quien predicarles porque son casas y una gran distancia caminando, ¿verdad? Pero cuando encendimos el sonido, ¿verdad? Que por cierto no había luz eléctrica, pero con una planta lo encendieron, ¿verdad? Para poder hacer la invitación porque era muy lejos la distancia entre cada casa. De cada casa salían hasta 15, 20 niños. O sea, porque las familias son familias juntas, viven en una sola casa. En esa zona donde fuimos a Jalapa, en Guatemala. Y llegaban. Y se hizo una cantidad de gente que yo ni me acuerdo cuántos, pero era mucha gente y estaba lloviendo. Y todos con sus botas, con su ropa de trabajo, llegaron ahí porque era la primera vez que llegaban a hacer un programa evangelístico. Sí, nosotros llevábamos, porque llevábamos premios, llevábamos dulces, llevábamos para incentivar a los niños, ¿verdad? Algunas donaciones de comida. Porque vos sabés que van de la mano, el evangelismo con compasión, ¿verdad? Necesitas llevar, ¿verdad? Jesús, ayudar en la parte espiritual. Jesús, ¿verdad? Él iba por el camino, iba predicando, iba sanando, iba alimentando. Entonces va de la mano, ¿verdad? Nahum, bueno, ahora vas con tu esposa porque sos un hombre casado. Sí, y con tu hijo para Guinea Ecuatorial. Contanos, bueno, primero cómo Dios los dirige para ir a Guinea Ecuatorial y cuáles son las necesidades de este país, qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón y qué es lo que ustedes van a estar haciendo como familia misionera allá. Nosotros, bueno, en mi caso, de todo lo que he relatado acerca de los viajes, fue soltero, ¿verdad? Okay. Mi esposa por su lado, siempre en el mismo programa, porque ahí nos conocimos. Ella hizo diferentes viajes también a diferentes países. Y yo hice un viaje a Belice. Correcto. ¿Verdad? Belice fue un requisito para graduar. Y estando allí, de igual manera, Dios nos usó grandemente. Cuando yo regresé de Belice, ¿verdad? Empecé a conversar con mi esposa, platicábamos, ¿verdad? Descubrimos que tenemos llamado al África, al continente del África, y ella salió a misiones a Uruguay por un año. Wow. Entonces, cuando ella regresó, así brevemente, cuando ella regresó, entablamos una relación de noviazgo y nos casamos, con la visión de que juntos iríamos al África, porque ese era nuestro anhelo. Desde el inicio ya tenían ese objetivo. Y lo hablamos desde un principio, ¿verdad? Mira, mi llamado es al África, ella decía a mí también. Sí. ¿Qué país específico? Allí hicimos la lista de países, ¿verdad? De los que nos gustaría, donde sentíamos de parte del Señor y a nosotros nos gustaría visitar. Excelente. Porque esa es una parte importante. Sí, que ames el lugar donde vas. Y Dios nos permitió ir juntos, hacer nuestro primer viaje juntos a Costa Rica. Fuimos juntos, aún solo nosotros dos. Ya el año pasado pues tuvimos a nuestro hijo, Nahum Abisai. Él pues... El Junior, exacto. Con él pues vamos ahora para Guinea Ecuatorial. Nosotros las puertas se han abierto y estamos dispuestos, ¿verdad? Dispuestos a ir a Guinea. Es un reto porque hemos ido a viajes acá en América, ¿verdad? En el América, pero ahora es en el África. Estamos hablando al otro lado del mar, ¿verdad? Del mundo. Del mundo prácticamente. Y si aquí en alrededor hay una diversidad cultural, imagínate allá. Un cambio total. Exacto, no solo de idiomas, sino que sabes que son países tribales, se hablan diferentes lenguajes. Y es un reto, ¿verdad? El evangelio no fluye tanto de la misma manera como acá, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un privilegio. Estamos promocionándonos para ir por 2 años, ¿verdad? Como familia. ¿Cuáles son las principales necesidades de Guinea Ecuatorial? Es que Guinea Ecuatorial es un país de los más pobres del continente africano. Wow. La tasa de mortandad es mucha, ¿verdad? Fíjate que la mayoría de la población son niños, ¿verdad? O sea, hay adultos, ¿verdad? Pero la mayoría de la población, estamos hablando de 1.530.000 y algo millones, ¿verdad? La mayoría son niños, huérfanos, ¿verdad? Están solos. Y la mayor mortandad son niños. Ahora bien, ¿por qué hay tantos niños y por qué mueren más niños? Y no desbalancea. Es porque los hombres pueden casarse más de una vez. La poligamia es permitida. La poligamia es permitida. Un hombre a los 18 años decide si ser, ¿verdad? Tener varias esposas o no. Entonces, tienen muchos hijos. Son familias numerosas. De hecho, ellos se recursos suficientes para... Eso, exacto, no hay recursos suficientes para... Entonces, ellos, que entre familia ellos, ¿verdad? Un hermano ayuda con su hermano y así van ayudándose para sostener la familia. Entonces, el detalle es de que hay una costumbre que es complicada, para nosotros es muy difícil digerirla, es que en casa quien come primero es el hombre. Y luego de lo que comió el hombre, come la mujer.
de lo que quedó de la comida de ellos comen los hijos. O sea, la prioridad no son los niños, es el papá. Entonces, ¿quiénes son los que están más propensos? Porque no tienen defensa, son los niños porque no son bien alimentados, ¿verdad? Y entonces es un detalle bien difícil, ¿verdad? Y muchos de los niños, muchos de ellos no llegan ni a la adolescencia. Ajá, y son una parte necesaria para evangelizar, o sea, en esa etapa temprana. Nahum, si alguien de los que nos está viendo dice, yo quiero ayudar a Nahum a que él pueda llegar a Guinea Ecuatorial, quiero ser parte de lo que Dios ha puesto en su corazón para este país que está en el centro de África, ¿de qué forma pueden hacer? Bueno, en primer lugar, contactándonos, ¿verdad? En nuestras redes sociales pueden contactarnos bueno, yo aparezco en Facebook Nahum Cepeda. Aquí la vamos a dejar. Excelente, aparecen ahí en los subtítulos, ¿verdad? Sí, como Nahum Cepeda. Mi esposa es Vilma de Cepeda, ¿verdad? Igual ella tiene sus redes sociales. Y mi número de teléfono, que es el 79, siempre, si es alguien fuera del país, el 503, ¿verdad? Como el código postal, 7940-9766, ¿verdad? Nuestro WhatsApp para poder contactarnos. Y nuestro correo electrónico, si nos quieren escribir, dnzcepeda salazar@gmail.com.